Primera de Juan capítulo 3, versos 21 al 23. En el Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 3, versos 21 al 23. Hemos adorado al Señor de diferentes maneras y ahora vamos a recibir también su palabra. Qué bueno que tenemos un Dios que nos ama tanto, que se comunica con nosotros y nos ha dado la revelación maravillosa que es su palabra. Primera de Juan 3, del 1 al 23, ¿lo tiene? Muy bien. Hoy en el contexto de esta cena maravillosa que hemos celebrado, la Cena del Señor, quiero proponer una pregunta, quiero hacer una pregunta, que es una pregunta grande, porque tiene que ver con el Dios Todopoderoso, el Dios grande. Y no es para que me la responda, pero para que tengamos en cuenta la pregunta. Y la pregunta es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Y yo sé que ya usted lo respondió. La respuesta para nosotros los creyentes es obvia. Para quienes conocemos y leemos y meditamos en su palabra y creemos la Biblia, la respuesta es obvia. Encontramos, por ejemplo, o recordaremos la respuesta de Jesús a la pregunta que en una ocasión le hicieran cuando le preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo en Lucas 18, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O quizás recordamos la declaración del ángel Gabriel a la interrogante de aquella joven llamada María, cuando dice, porque no hay nada imposible para Dios, en Lucas capítulo 1. Y la mesa del Señor, la cena del Señor que acabamos de celebrar, esta mesa aquí presente, es un gran ejemplo y un gran recordatorio de que no hay nada imposible para Dios. No hay imposibles para Dios. Esta mesa responde a la pregunta que le hicieran a Jesús, y mencioné hace unos segundos atrás, ¿quién pues podrá ser salvo? Y responde también a la pregunta de María, ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo va a suceder algo que es imposible? Era el contexto, estaba hablando de que ella quedara encinta sin la intervención de un hombre. Esta mesa responde, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo, pero no es imposible para Dios salvar al hombre que no se puede salvar a sí mismo. Y esta mesa responde a la pregunta que quizás también alguien se hace hoy. Quizás alguien que puede estar pensando que el problema que le separa de Dios no tiene solución. O quizás alguien que está pensando esta enfermedad no tiene remedio, o esta relación no hay quien la repare. Y Dios una vez más nos recuerda porque nada hay imposible para Él. Ahora, ¿qué significa esto? Muchas personas se confunden, otros simplemente se alejan de Dios, otros se enojan con Dios o sencillamente niegan a Dios porque han pedido algo a Dios y no han recibido lo que esperaban. Hay gente que dice, bueno, si Dios es real, o si Dios me ama, o si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué Dios no me ha dado lo que le he pedido? A mi abuela, por parte de madre, le tomó muchísimos años entregarse al Señor, porque mi abuelo, un cristiano dedicado al Señor durante toda su vida, se enfermó de cáncer y se convirtió en un cáncer radical en cuestión de semanas y falleció mi abuela. Y mi abuela decía, ¿cómo es posible que Dios a un hombre que tanto le amaba se lo haya llevado? Y eso fue para ella un problema para aceptar a Dios.
o aceptar el amor de Dios o la misericordia de Dios. Finalmente, pasado algunos años después, se entregó al Señor Jesucristo, cambió su forma de pensar. Gloria al Señor por eso, ¿no? Y hay alguien que puede pensar, bueno, si Dios me ama y si Dios le ama tanto, y si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué no me da lo que yo le pido? Y entonces mucha gente concluye, bueno, Dios, ok, vamos a suponer que existe, vamos a darle esa. Dios existe y es todopoderoso, pero no es bueno. Alguna gente piensa eso. Porque si fuera bueno, Él me daría todo lo que yo le pido, o yo le interesaría. Él no está interesado en mí, no le importo, Dios existe, Dios es todopoderoso, Él puede cualquier cosa, pero no es un Dios bueno. O si Dios existe, o es un Dios bueno, pero no es todopoderoso, porque no puede darme todo lo que yo quiero y todo lo que necesito. Él es bueno, pero hay situaciones que se le escapan de la mano. Hay gente que piensa así. U otros pueden pensar, Dios simplemente es apático, no le interesamos y por eso Dios no responde las oraciones. Y es posible que la mayoría de nosotros hayamos escuchado más de una vez mensajes, enseñanzas, predicaciones en relación a la realidad de que Dios siempre responde. El cristiano en general conoce que Dios siempre responde y hemos escuchado que responde sí, no, o en este momento no, ahora no. Pero hoy yo quiero llevarle un poquito más allá de la enseñanza tradicional de que Dios siempre responde. Porque cuando nosotros vemos la Biblia, abrimos la Biblia, podemos encontrar en ella que en primer lugar sí, no hay imposibles para Dios. Que Dios es todopoderoso, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero en ocasiones usted y yo podemos experimentar, y no que estemos necesariamente correctos en nuestro pensamiento, que Dios no está respondiendo, al menos de la manera en que yo quiero que responda. Esta semana, el jueves, tuve una clase de orientación para el bautismo con un jovencito que impactó mi vida profundamente. Ver cómo Dios trabaja con las personas. Y entre las cosas que él me decía, por las que estaba convencido de la existencia de Dios, él me decía en sus palabras, me dijo sencillamente, porque yo estuve en el hospital enfermo y oré y Dios me respondió. Sin embargo, muchas veces, y esto fue un jovencito, los 15 años creo que tiene, muchas veces he hablado con adultos cristianos que se quejan porque ha pasado lo contrario, han orado y Dios no me ha respondido. Hoy vamos a ver qué tiene la Biblia que decirnos al respecto, y siendo que el contexto de esta mesa es la evidencia y la garantía de que no hay imposibles para Dios, vamos a explorar un poquito la Biblia en el tema. Vamos a observar la palabra, meditar la palabra y dejar que la palabra nos enseñe por los próximos minutos. Y en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, da una serie de cosas que nos ayudan a nosotros a determinar, a definir si una persona es cristiana o no, y tiene que ver incluso con la oración. Cosas que prueban que un individuo es cristiano, actitudes, puedo decirlo de otra manera, que definen a un verdadero creyente. Y usted se va a sorprender que no tiene que ver con ir a una iglesia, aunque eso es importante, y de hecho la necesidad de congregarse en la iglesia está implícita, o no que los define como cristianos porque tienen un bumper sticker que dice yo soy un seguidor de Jesús, una calcomanía en su carro, que dice soy discípulo de Cristo, ni nada por el estilo. Son señales, evidencias, son marcas, y aunque son varias, tienen tres fundamentos principales, y estos son los tres fundamentos que vamos a ver. Primero, la prueba teológica, la confesión de fe de que Jesucristo el Señor vino en la carne, cómo eso afecta a nuestra oración. La prueba moral, hacer lo correcto, vivir de manera justa. Y lo tercero, la prueba social, que tiene que ver con el amor a las demás personas, especialmente a los de la familia de la fe. Y Juan da estas pruebas para que los lectores puedan, en primer lugar, examinar las enseñanzas que reciben, examinar a los maestros que le enseñan, examinar a sus hermanos. Y es posible que alguien esté diciendo, pastor, ¿quiénes somos nosotros para examinar a nadie, para evaluar a nadie? Bueno, ¿sabe? Juan le respondería de esta manera, en primera de Juan 4:1, él dice,
Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Déjeme hacer un entre paréntesis para decirle algo. ¿Sabe usted cuál es el problema hoy en día? Que mucha gente corre detrás de maestros y de predicadores, compran libros, mucha gente va a conferencias, se unen a iglesias y se hacen miembros de ellas sin probar los espíritus, sin examinar qué es lo que realmente se enseña ahí, qué realmente están enseñando. Pero no solamente Juan lo da para examinar lo que enseñamos, evaluar lo que enseñamos, sino también, sobre todo, para examinarnos a nosotros mismos. Entre estas evidencias o cosas que prueban que una persona pertenece realmente a Dios, hay algunos principios que se relacionan directamente con la oración, que nos ayudan a entender este asunto de que, aunque nada es imposible para Dios, hay ocasiones en las que yo no voy a recibir la respuesta a la oración, al menos la que yo quisiera recibir. Y esa prueba está en los versos del 10 a 11. Voy a leer del 10 al 11, donde dice, por lo tanto, capítulo 3, primera de Juan, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan dice, una de las evidencias y una de las formas en la que puedes saber si alguien es verdaderamente un hijo de Dios por la fe en Cristo es si ama a sus hermanos. Eso dice Juan. Y esta es una de las razones por la que usted y yo necesitamos ser parte de una iglesia bíblica. Para quienes dicen yo puedo ser cristiano sin tener que ir a la iglesia o sin formar parte de la iglesia, o yo puedo vivir la vida cristiana sin tener comunión con otros creyentes, la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que no vas a experimentar y a vivir a plenitud la vida cristiana si no formas parte de una iglesia bíblica. Y hago eco de lo que se ha dicho muchas veces, que no hay tal cosa como el cristiano llanero solitario. Necesitas una iglesia bíblica. Si usted ama a Cristo, usted va a procurar incluso amar, vivir y expresar su fe en el contexto de una comunidad de creyentes, de una iglesia local, donde pueda hacer esas cosas. Si ama a Cristo, usted también va a amar a sus hermanos. Y si usted ama a alguien, va a querer estar con esa persona, va a querer tener compañerismo con esa persona. Es solamente un entre paréntesis para no salirnos del punto. Pero aquí lo que se relaciona al tema que comparto hoy tiene que ver con un tema dentro del tema, las oraciones respondidas. El favor de Dios respondiendo nuestras oraciones. La omnipotencia de Dios y nuestras oraciones. Juan dice que hay ciertos frutos que resultan de la práctica del amor cristiano, y entre ellos, fíjese ese contexto que interesante, porque dice, entre esos beneficios, entre esos frutos de compartir la comunión y el amor cristiano, está el que nuestras oraciones sean respondidas. Fíjese el verso 21 en adelante lo que dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El comentario bíblico Matthew Henry dice, el que ama asegura en su corazón el gozo y la paz de conciencia. Ahora, esto que resulta del amor cristiano, parte de lo que resulta del amor cristiano, o sea, las oraciones respondidas, nos presenta a nosotros algunos principios que aplican a la oración en general. Y esos principios quiero dárselos. El principio, en primer lugar, el principio, oración respondida. ¿Cuál es un pilar, un fundamento sólido para una oración respondida? El principio de una limpia conciencia. Al hablar del corazón, en la Reina Valera de 1900 usa el término corazón. Al hablar de corazón,
está hablando de la conciencia. De hecho, dice la Biblia hispanoamericana en el verso 19, esta será la señal de que pertenecemos a la verdad y podemos sentirnos seguros en presencia de Dios, que si alguna vez nos acusa la conciencia, Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios y Él nos concederá todo lo que le pidamos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cuanto le agrada. Habla de conciencia. ¿Sabe? La conciencia es un embajador de Dios en el ser humano. Alguien ha dicho la conciencia es un funcionario de Dios en el ser humano que trabaja para Dios, pero trabaja también para el bien del propio hombre. En otras palabras, que la conciencia no es un enemigo nuestro, por el contrario, es un aliado. Y la conciencia es una de esas cosas que nos diferencia a nosotros de los animales. Muchos de nosotros tenemos mascotas, no de jugar béisbol, sino animales. Tenemos animalitos como mascotas y amamos nuestras mascotas y llegamos a la casa y la mascota, el perro, salta y brinca y mueve la cola. Pero yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez a un perro ruborizarse, avergonzarse de haber ido al baño delante de usted, por ejemplo? A veces reaccionan como pillos a quien uno sorprende, ¿no? Pero no es por conciencia, es por instinto, es por lo que le llaman el acondicionamiento clásico. Responde a estímulos y asocia, pero no es porque tiene conciencia. Se lo pongo de esta manera. Una vez a mi hijo Marcos le dio por criar pollos. Creo que he contado esto hace unos años atrás, porque eso fue catastrófico. Y los pollitos le hicimos una jaula y los pollitos crecieron y los pollitos hacen todo lo que los pollitos hacen, entre esas cosas apestar bastante. Y un día y los sacábamos de la jaula para que corriera por todo el patio, los pollitos corrieran y un día coincidió que se abre la jaula, salen los pollos, se abre la puerta del patio y sale también el perro Toby. Y nuestro perro le cayó atrás los pollos y agarró a un pollo por el cuello. Y lo sacudió y decían, está jugando. Yo, si juega pesado el brother, no, porque lo mató, en serio, mató al pollito. Y después que retuerce todo el pollo y lo tira para acá, lo tira para allá, que logramos intervenir nosotros, el perro sale como si nada, y me mira como si nada, y yo me preguntaba, ¿y este ser no le remuerde la conciencia? Pero por supuesto no tiene conciencia porque la conciencia responde a procesos cognitivos, ¿no? Sociales. El perro no tiene esas cosas. Bueno, pero les confieso que por un momento me confundió y pensé que tenía conciencia, pero que la tenía negra. Porque cuando soltó al pollo y salió corriendo, me miró así como... ¿Ustedes han visto la película como la cara que tiene Jack Nicholson en The Shining? Así no sé si lo sabe, pero bueno, el asunto es que no tiene conciencia. Te voy a decir algo, tu conciencia es un aliado, no es un enemigo. Alguien dijo, la conciencia es esa parte de nosotros que hace que nos sintamos mal cuando en otras cosas nos sentimos bien. Y Dios puso la conciencia en el hombre para mucho más que eso, porque la puso por medio de la conciencia, el hombre pueda saber lo que es correcto, lo que es incorrecto, que pueda distinguir lo moral de lo inmoral. Y alguien puede decir, pastor, pero si el hombre tiene esa conciencia, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pablo responde en 1 Timoteo 4, versos 1 al 5, pero dice que hay gente que tiene la conciencia cauterizada, que tiene una conciencia cauterizada, está usando, obviamente es una expresión metafórica, porque está refiriéndose a la marca que se aplicaba a los animales, a los esclavos también, o sobre las heridas incluso, con fuego y un hierro ardiendo, para definir así la conciencia de
algunas personas, dice, de hecho la Nueva Traducción Viviente dice, porque tienen la conciencia muerta. Y ese es el problema. Ahora Juan dice, Dios es mayor que el corazón. En otras palabras, Dios es más grande que nuestra conciencia. Tiene que ser más grande que nuestra conciencia, porque si la conciencia la puso Dios, Dios es más grande que la conciencia. Y dice, por lo que si nuestra conciencia nos condena, ciertamente Dios, que es mayor, también nos condenará. Por eso Dios quiere que todos tengamos una conciencia limpia. Pablo, por ejemplo, en Hechos 24, 16, dice que él siempre trataba de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Y quizás ahí es que algunos encontrarán el problema. Quieren la intervención milagrosa de Dios. Piden a Dios que haga algo que para ellos es imposible, pero la conciencia les reprende. Hay un problema en el corazón del hombre que automáticamente le aleja de la intervención favorable de Dios, del favor de Dios. Alguien dirá, pastor, pero si ese es el asunto, que mi corazón entonces necesita ser purificado, que mi conciencia tiene que ser limpia. Si todo esto es necesario para que yo pueda ver el favor de Dios, entonces dígame, ¿cómo puedo tener una conciencia y un corazón limpio? Bueno, aquí hay que tener cuidado con esto, porque el asunto se puede complicar si no lo entendemos bien. Yo no busco tener un corazón puro para Dios. No busco tener un corazón limpio para Dios solamente para que Dios resuelva mis problemas. No, porque si eso fuera todo, entonces comportarnos bien sería suficiente. Si eso fuera suficiente, entonces lo que esta mesa nos recuerda y proclama, entonces fue un desperdicio. No se trata de, voy a tener una conciencia limpia para que Dios entonces me responda y me dé lo que yo le pido. Porque entonces estaríamos buscando a Dios solamente por lo que Dios puede darme y no por amor, no por quien Dios es. Por eso lo primero que debe interesarme es mi relación con Dios, es mi comunión con Dios. Si hay pecado, si hay algo de lo que mi conciencia me acusa, necesito arrepentirme, no para que Dios me dé algo, sino porque he ofendido el corazón del Padre. He ofendido su santidad, he pecado contra Él. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago, pastor? Precisamente lo que esta mesa nos recuerda. El autor de la carta a los Hebreos dice y hace un contraste entre los sacrificios religiosos del Antiguo Testamento y el sacrificio perfecto de Cristo. Y dice, capítulo 9, verso 13, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de la persona que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más, dice él, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Está diciendo, si bajo el sistema antiguo la sangre de los animales sacrificados santificaban, cuánto más la preciosa sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia. La Reina Valera del 60 dice, de obras muertas. Cuánto más limpiará nuestra conciencia de acciones pecaminosas. Y luego da un propósito. Dice, para que, la Reina Valera